No. No. Muy como así. No hay internet. Yo sé internet. Espera, yo me paso aquí. Arreglos. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Estoy esperando por Ah, no, Juan. Ah, no. Mire, relájese. No, ponela ahí en compartir. Raro porque no le llegó ese correo al pro. André. ¿Dónde está el micrófono? Ahí Luis, en un futuro de internet. Ay, pero Dios. Igual alcanzan a leer en el monitor o no. Listo, profe. Eso mientras que las descargan. Bueno, entonces la clase hoy va a ser, pues no vamos a dar toda la clase, vamos a por lo menos a empezar el tema para que tengan, para que vayan leyendo también ustedes un poquito por su cuenta. El tema es sobre arreglos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar la agenda con una introducción, la cual vamos a pues definir como algunos conceptos básicos, vamos a dar su definición, que cómo está compuesto. Vamos a ver cómo se declara en el lenguaje C y vamos a mirar cómo se inicializan. Si alcanzamos a ver hasta ahí estaría bien. Hay unos ejemplitos y unos arreglos especiales que son para manejar pues, texto. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, entonces, ¿qué es un arreglo? Comencemos por definir qué es un arreglo. Entonces, en la diapositiva dice que son pues que es una secuencia de datos bajo un mismo nombre, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener es muchos elementos que van a estar encapsulados, por así decirlo, dentro de una variable que va a ser el vector o va a ser el arreglo como tal. Entonces esos elementos o esos vectores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser enteros, pueden ser caracteres, flotantes, listo. Lo importante es que tienen que ser del mismo tipo y van encapsulados dentro de un nombre que nosotros le asignemos. Entonces, supongamos un tipo de arreglo puede ser, por ejemplo, la edad de los alumnos de la clase. Entonces tenemos ahí un arreglo que con el nombre de edad y los 3 y hasta más elementos. Ambos, por ejemplo, en este caso, todos los elementos serían enteros. Tenemos, por ejemplo, un arreglo de temperatura. Entonces tenemos un arreglo llamado temp que almacena pues los grados y tomaría pues cada uno de esos valores, sería la temperatura en algún momento o en algún lugar. Todos en este caso pues también siguen siendo enteros. Y tenemos por último un arreglo que tiene los precios de una tienda, ¿cierto? Ese, por ejemplo, puede ser flotante si quieren. Lo importante es que todos los elementos que estén almacenando dentro de esa variable sean del mismo tipo. Aquí los estoy representando en modo de columna, ¿cierto? Pero también pueden estar esos mismos vectores, pueden estar representados en modo de fila, ¿cierto? Son lo mismo. Cualquiera de los dos casos vamos a tomar lo mismo. Entonces tenemos la edad con los n datos, la temperatura y los precios. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que cuando estemos trabajando con un vector o con un arreglo, ese tiene un límite de elementos y esos límites de elementos nosotros se los vamos a definir. Entonces, en general tiene L elementos definidos
Por ejemplo, ese vector que les estoy mostrando en pantalla, ¿tiene cuántos elementos? 10. Listo. Entonces, esa cantidad de elementos se conoce como el tamaño del arreglo. Listo. Ese sería el tamaño del arreglo. Y además del tamaño, ¿cierto? Cada uno de esos elementos se va a enumerar de manera consecutiva a partir del 0. Listo. Entonces empezaríamos desde el 0 hasta n-1. ¿Por qué n-1? Porque estamos empezando desde el 0, ¿cierto? Entonces, en este mismo ejemplito, tendríamos esto, comenzando desde el 0 hasta el 9. Y sabemos que tenemos un tamaño de 10, o sea que tendríamos 9 elementos, de 0 a 9 los elementos. Listo. Y cada uno de estos elementos está organizado pues por su subíndice que le indica cuál de los elementos voy a acceder, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos de aquí, lo que están en verde, sería el subíndice de los elementos. Listo, entonces tendríamos que el elemento 0 hasta el 9. Entonces sigamos con el ejemplo. Entonces tenemos un arreglo de 10 elementos que son las edades de los alumnos. Entonces se van a numerar de 0 a 9. Cada elemento, recordemos que se accede con su nombre, con el nombre del arreglo, que en este caso sería edades, y el índice al que corresponda. Por ejemplo, el nombre es la edad, el nombre del arreglo. Y los que están abajito son los valores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo accedo a un vector, a un elemento del vector? Lo que hago es, por ejemplo, este, que es el primer elemento, listo, el que está en rojito, es el primer elemento, o sea, el elemento 0 del vector edad tiene un valor de 24. Listo. Entonces, miremos que el elemento 0 tiene un valor de 24, ¿cierto? En el vector que estamos mirando en ese momento. Ese elemento sería ¿cuál? El elemento 5 del vector edad, y vale ¿cuánto? 17. ¿Cómo sería este? ¿Qué sería ese elemento? Elemento 8 con 18. Pero el elemento 8 del vector edad con un valor de 18, ¿cierto? Hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda hasta el momento, muchachos? No. Bueno. Eso sería como lo básico que estaríamos dando, pues. Eso sería lo básico de trabajar con los arreglos. Recordemos, entonces un arreglo siempre va a tener nombre, valor, y cada arreglo va a tener nombre y sus elementos. Cada uno de esos elementos posee un valor y un índice. ¿Listo? Entonces, miremos la declaración de los arreglos. Cuando estamos trabajando en C, cuando estamos declarando cualquier valor, cualquier variable, lo que hacemos al declarar es guardar un espacio en memoria, reservar un espacio de memoria para la variable. Lo mismo pasa con los arreglos. Cuando decimos que un arreglo, estamos declarando un arreglo, lo que estamos haciendo es dejar un espacio en memoria para almacenar cada uno de los elementos del arreglo. ¿Listo? Entonces, importante, siempre hay que declararlo antes de usarlo, como cualquier otra variable en C. Entonces, ¿cómo se declaran? Como una variable común, es decir, tipo de datos, nombre de la variable, o sea, nombre del arreglo, y el tamaño, es decir, cuántos elementos va a tener mi arreglo. Y terminamos con punto y coma. Si queremos, podemos inicializar o no, ¿cierto? El arreglo. Entonces, ¿qué es el tipo de dato? En el tipo de dato tenemos lo que hemos estado manejando pues en toda la materia, que son los enteros, los flotantes, caracteres, si queremos booleanos, ¿cierto? Todos los tipos comunes que tiene el lenguaje C. Tenemos también el nombre. El nombre debe ser
algo representativo y ese nombre va a ser el que va a representar todos los elementos. Listo, es el que encapsula los elementos del mismo tipo. Y el número de elementos va a representar, ¿cierto? Va a representar el tamaño o el tamaño del arreglo, ¿cierto? Ese tamaño siempre tiene que ser positivo, ¿cierto? Siempre debe ser mayor que 0. Entonces, el espacio que se reserva en memoria es igual, ¿cierto? Es igual a la cantidad de elementos que yo tenga. ¿Listo? Entonces, un ejemplito muy sencillo vamos a declarar el arreglo edad. El arreglo edad es un arreglo que va a almacenar ¿qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos va a tener edad? Entero. Entonces todos los elementos que yo almacene en el arreglo edad tienen que ser enteros, obligatoriamente. Ahora, ¿qué tamaño tiene el arreglo? 7. Entonces lo que hacemos al momento de declarar el arreglo, lo que pasa en memoria, es que se crea espacios de memoria de la cantidad que le haya dicho yo, del tamaño que le hayamos indicado al lenguaje, ¿cierto? Entonces tendríamos 7 espacios en memorias. Cada uno pues tendría la posición desde 0 hasta ¿qué? Hasta 6, que serían los 7 elementos. Recordemos que empieza siempre en 0. Listo. Entonces, ese otro caso, tenemos por ejemplo temperatura. Entonces sería valores tipo enteros almacenados en la variable, en el arreglo temperatura. ¿Y cuántos puedo almacenar? 30 en este caso, ¿cierto? Entonces tendríamos 30 espacios en memorias reservados para la variable para la variable temperatura. ¿Listo? Y obviamente, igual que en el caso anterior, tendríamos cada uno de esos va a tener un subíndice, ¿cierto? Uno tiene que tener en cuenta ese subíndice empezando desde 0 hasta el valor 29. Vamos a mirar la inicialización. Entonces recordemos que la inicialización es cuando le damos el valor, ¿cierto?, al inicio a una variable, ¿cierto?, antes de empezar a trabajar con ella. Entonces, lo que debemos mirar antes de trabajar con una variable es asignarle un valor. Pues si es que vamos a trabajar con ella sumando, multiplicando, lo más común es lo que se debe hacer es inicializar esa variable con algún valor. Entonces, supongamos que vamos a declarar la variable int edad 9. ¿Qué pasa cuando hacemos este caso? Cuando hacemos la declaración, recordemos que lo único que estamos haciendo es reservando espacio en memoria, es decir, ¿cierto? Perdón, ahí tengo un errorcito, pero vamos a corregirlo. Entonces tenemos que el tamaño es de 10, va a tener 10 elementos. ¿Listo? Entonces cuando lo declaramos, así como está en este caso, lo que estamos declarando es un arreglo llamado edad de 10 posiciones. Pero en ese momento el arreglo, ¿cómo se encuentra? Vacío, ¿cierto? No tenemos ningún valor en el arreglo, en el vector. Entonces, ¿cómo podemos inicializarlo? Podemos inicializarlo valor a valor. Es decir, ¿cierto? En la posición 2, por ejemplo, vamos a asignar ¿qué valor? El 21. Entonces, ya en la posición 2 del arreglo debe aparecer, ¿cierto?, el valor de 21. Igual, si asignamos un valor, por ejemplo, en la posición 5, entonces en la posición 5 debe aparecer el 17. Y puede ser también en la posición 9, ¿cierto? En la posición 9, entonces le decimos, que almacena un valor de 12. Miramos cómo, y él almacenaría el valor de 12. Miremos cómo se accede. Miremos que debemos poner el nombre, la posición que queremos y el valor. Listo, así siempre vamos a acceder a la variable
el elemento del arreglo que nosotros deseemos. Bueno, pero nosotros también en los arreglos podemos inicializar los valores todos al tiempo. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, al momento de declarar la variable, podemos inicializarlos. ¿Cómo? Entre llaves. Entonces, un ejemplito, tendríamos, por ejemplo, un arreglo llamado edad de 10 posiciones, es decir, de 10 elementos, en el cual estamos inicializando cada uno de ellos. ¿Listo? Muy importante, esta forma únicamente se la podemos asignar al comienzo, es decir, más adelante no podemos decir edad igual a todo un valor, pero a un montón de valores seguidos. Listo, entonces si queremos después en el algoritmo queremos llevarle un valor, ya tenemos que hacerlo elemento por elemento. La única parte donde podemos llevar todos los valores al tiempo es en la declaración. Listo. Entonces cuando hacemos esto, no solamente creamos un espacio en memoria, sino que automáticamente lo que estamos haciendo es llenando cada uno de los espacios. Entonces se crea un arreglo, pero inicializado al tiempo. ¿Listo? En el anterior lo que hacíamos era crear un espacio, un arreglo vacío. Acá con esta terminología, pues ya con la parte de inicialización, los llenamos automáticamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de una variable flotante de 4 posiciones. ¿Cierto? Sí, es que ahí me equivoqué. Es que es 4, es 4. Profe, y habría que... Yo en la declaración no puedo colocarle, digamos, 3 valores nada más. Realmente pues eso depende del compilador. Cuando usted no le termina de llenar los valores, ¿cierto? El que supone que el resto de los valores son ceros. Listo. Pero depende realmente del compilador. El compilador es que se encarga de llenar o no esos valores. Listo, de interpretarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos una variable un arreglo llamado temp, que va a representar las temperaturas. Va a guardar valores, ¿cierto? Va a almacenar valores tipo flotante, ¿cierto? Una cantidad de 4 valores flotantes. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Creamos la variable y automáticamente estamos inicializando el arreglo. Entonces se crea y se inicializa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar unos ejemplitos, un par de ejemplitos corticos. Listo, para terminar la clase de hoy. Primero que están cansados con el parcial. Entonces, en el primer ejemplito, nos dice que halle el promedio de los elementos del siguiente vector, ¿cierto? Entonces miremos que acá está el vector. El vector ya no lo están dando. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el promedio de los valores que tenga el vector. Listo. ¿Sí se entiende qué es lo que debemos hacer? Hallar el promedio, es decir, sumar y ¿qué? Dividir Por la cantidad de datos. Muy bien, entonces vamos a comenzar por el análisis, ¿cierto? Entonces en este caso, como acá datos de entrada, en este caso los datos de entrada vamos a suponerlo que no va a haber ninguno, que los valores que nos están diciendo ahí ya están inicializados, listo. Entonces supongamos que no tiene en ese primer ejemplito, ¿cierto? Y los datos de salida ¿qué es lo que queremos obtener? Entonces los datos de salida va a ser el promedio
el promedio de los valores almacenados en un vector. Listo, entonces lo que vamos a obtener es el promedio de los valores almacenados. Pero, bueno, ¿cómo vamos a llamar ese promedio? Damos como variable. Vamos a llamarla promedio. ¿Y qué tipo de dato puede ser ese promedio? ¿Cuál? Pues bien, entonces va a ser real, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? Bueno, entonces el proceso como procedimiento, lo que vamos a hacer es que sumar. Primer paso, vemos que sumar Número de datos. cada uno de los datos, ¿cierto? Listo, entonces vamos a sumar todos los datos. Eso, cuando sumemos solo los datos, lo vamos a almacenar. Vamos a almacenar en la variable, por ejemplo, suma. Listo. ¿Suma de qué tipo puede ser? Supongamos que los valores pueden ser flotantes, ¿cierto? Puse yo. Entonces supongamos que son valores reales. Listo. Luego de sumar, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Dividir. Entonces son de Francia. A ver si queda. Dividimos por la cantidad de elementos. Listo. ¿Alguna duda con el problema, con el programa? ¿Alguna duda con el análisis? Cada uno de los datos. No. Bueno, lo que tenemos que hacer es dividir la suma por la cantidad de datos. ¿Cierto? Supongamos que es datos n, no sabemos todavía. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, bueno, aquí no tengo compilador, ¿verdad? Que toca hacerlo a mano, listo. Voy a hacerlo aquí a mano. Entonces, como comenzamos cualquier programa, comenzamos con una descripción. Entonces, la descripción en ese caso sería promedio. ¿Cierto? Promedio de un arreglo. Sería el comentario que, pues, para indicar qué es lo que hace el programa. Listo, entonces vamos a seguir con qué? Con las directivas, ¿cierto? Fíjate, únicamente vamos a tener la librería. Normal que hemos ingresado. Bueno, ahora empezamos con el inicio, ¿cierto? Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar el vector, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar sobre un vector el cual le vamos a realizar el promedio. Entonces, supongamos que es un vector tipo float, ¿cierto? Para almacenar valores flotantes.
Entonces, ¿qué tendríamos? Float. ¿Cómo vamos a llamar al vector? Entonces nosotros le ponemos el nombre que nosotros queramos. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, o arreglo 1, como vamos a poner. Por ejemplo, mi arreglo se va a llamar arreglo 1. Y va a almacenar, todos los valores son tipo ¿qué? Tipo float. ¿Para qué vamos a hacer ahora? Vamos a almacenar, vamos a inicializar con los valores que nos dijeron. Que fue 12. Nos falta ¿Cómo? poner la dimensión de arreglo 1. ¿Cómo? Perdón. Pero entonces nos faltaría poner la dimensión de arreglo 1. Claro, qué pena. Sí, acá. Qué pena aquí con ustedes. Acá, arreglo 1 y entre corchetes el tamaño. Listo, vamos a almacenar un vector de 7 datos. Listo. Muchas gracias. Entonces tenemos el arreglo de 7 datos y cada uno de esos datos va a ser lo que nos dijeron. Van a ser el 12, el 4, 65, 21, 4, 6, 6, 25. 25. Terminamos con punto y coma. Listo, ahora ya tenemos el arreglo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que debemos hacer es coger cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces miremos acá una cosita. Miremos una cosita antes de continuar. Yo lo que tengo es un arreglo 1 que tiene que tiene 7 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es coger ese variable, ¿cierto? Coger esa variable y llevarlo a un acumulador, que ya le dijimos que se iba a llamar suma, ¿cierto? Coger esa variable y llevársela a este, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a la segunda variable, ¿cierto? Y sumárselo ¿con quién? Con el dato que tenía anteriormente. ¿Qué hago después? Paso al siguiente y lo sumo con el dato que tenía anteriormente, ¿cierto? Con ese valor de suma. Paso al siguiente y lo sumo con lo que tengo acumulado. Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí queda claro, cierto? Entonces miremos que en qué nos tenemos que centrar, en cómo hacer ese salto. Listo. Entonces vamos a mirar cómo hacer esos saltos, o eso se conoce como recorrer el arreglo. Entonces, para recorrer el arreglo debemos hacerlo con un ciclo for o un ciclo mientras. Lo más común es un ciclo for porque nos permite pues realizar hasta un límite definido de manera pues más cómoda. Entonces, ¿cómo hacer un ciclo for? Entonces, el ciclo for requiere de ¿qué? De un entero llamado, por ejemplo, in. Un entero i, que es el que nos va a llevar la cuenta de cuántos valores, en qué posición voy, ¿cierto? Entonces, ese valor i va a empezar en esa posición. ¿En qué posición va a empezar? En 0, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a hacer con la i? La incrementamos. Entonces pasa la i a 1. Y aquí pasa la i a 2 y así seguiríamos sucesivamente, ¿cierto? Ese valor de i es el que nos va a permitir recorrer el vector. Listo. Entonces comenzamos. Para los valores de i igual que, desde i igual 0, ¿cierto? ¿Hasta dónde?
hasta que I sea que. O sea que el tamaño sería de 0 a 6. Exacto, entonces menor Que 6. menor que 6, menor que 7, menor o igual. ¿Qué vendría ahí? Menor que 7. Menor o igual que. Menor o igual que. Será menor o igual que 6 o menor que 7. O menor. Perfecto. Entonces aquí podemos escribir dos cosas: menor o igual que 6, ¿cierto? O menor que 7, ¿cierto? Con cualquiera de los dos estaría correcto, no hay ningún problema. Listo, ahora sabemos que el ciclo for pues, requiere un incremento y vamos a ir incrementando de a un solo valor. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el vector en cada una de las posiciones. Vamos a recorrer el vector en cada una de las posiciones. Entonces, para recorrer el vector, recordemos que lo que se hace es definir ¿qué? Arreglo, ¿cierto? Arreglo 1, ¿cierto? ¿En qué posición? Entonces, entre llaves, uno le dice la posición a la cual quiere acceder. Listo, eso nos dice la posición. Entonces acá le ponemos, si le ponemos el 1, estaríamos atendiendo al primer dato. Si le ponemos un 2, si le ponemos el 0, porque empezamos desde el 0, estaremos atendiendo este de acá. Si le ponemos arreglo en la posición 1, estaríamos atendiendo ese valor de aquí. Si ponemos arreglo en la posición 2, estaríamos atendiendo ese valor de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso vaya variando? Le vamos a poner ¿qué? Arreglo en qué posición. En la posición I, ¿cierto? Arreglo en la posición I, porque la I me va indicando, va a ir aumentándose automáticamente, lo que me permite que esa posición vaya variando. ¿Sí queda claro por qué es la posición I? Sí. Ok, entonces, y recordemos que eso lo tenemos que acumular a una variable suma. ¿Listo? Entonces, como lo tenemos que llevar a una variable suma, entonces comenzaríamos con la variable a la cual voy a almacenar, que va a ser igual ¿a qué? A lo que tenía anteriormente, más lo que tenga el vector en la posición que estemos trabajando. Es decir, arreglo en la posición I. ¿Cierto? ¿Sí queda claro esa ecuacióncita de acá? Que vaya acumulando cada uno de los valores en la posición I. Falta entonces declarar esa suma, ¿cierto? Vamos a declarar la variable suma. ¿Y en qué valor tiene que empezar suma? Recordemos, como estamos utilizando el valor anterior, debe comenzar en 0. Listo. ¿Qué haría esta ecuacióncita? ¿Quién me explica qué hace esta ecuación? Bueno, está sumando. Va pasando Eso. de Sí, entonces lo que haría es ir ¿Cómo? Por cada iteración la va mostrando el arreglo, pero el número el que sigue, o sea, el 0, el 1. Entonces con esa estamos recorriendo el vector y lo vamos sumando a esa variable, ¿cierto? Listo, entonces miremos que aquí ya con esta condición ya terminamos de recorrer todo el arreglo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese arreglo? Con esa variable. Buscar el promedio. El promedio. Entonces sería una variable que llamamos promedio. ¿Va a ser igual a qué?
¿Qué me dice ahí? ¿Promedio es igual a qué? A dividir todas las entre ¿Quién? entre 6 o entre 7. La suma dividido 7. Entonces sería suma que tiene tiene la acumulación de todos los datos, ¿cierto? Entonces sería suma dividido la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? ¿Son 6 o son 7? 7 datos, ¿cierto? Del 0 al 6. Entonces dividimos entre 7. Y ya finalmente, si queremos mostrarle el promedio al usuario, perdón, le mostramos al usuario el valor, ¿cierto? Entonces porcentaje de porcentaje F, y le mostramos el promedio. Aquí también, entonces había que declarar aquí en a promedio también. Entonces decimos muestre el promedio y terminamos el programa. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Tienen dudas con el programita? ¿Qué es lo que dice? ¿Porcentaje? Porcentaje F. Sí. Profe, ¿qué dice ahí? Promedio, Yo casi no veo eso. Ah, sí, faltaron las combis. No, sí, las combas. El promedio. ¿En promedio? ¿En qué parte? Acá. Faltaron las combis. Ah, no. No, eso es. Aquí F, pone la ajá. variable. Eso. En las diapositivas está de pronto más ordenado. Listo. ¿Se entendió el programa? ¿Cómo estamos, muchachos, en hacer prueba de escritorio? ¿Hacemos la prueba de escritorio de ese ejercicio? Sí. Hagamos la prueba de escritorio. Entonces recordemos que para hacer la prueba de escritorio tenemos que tener cada una de las variables como en una especie de tablita. ¿Listo? Entonces, ¿qué variables tenemos? Tenemos arreglo, ¿cierto? Bueno, el arreglo, voy a copiar acá el arreglo para no estar cambiando de hojas. Tenemos el arreglo. Entonces recordemos que lo que debemos hacer es poner cada una de las variables. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces tenemos, por ejemplo, una variable que se llama arreglo. Arreglo en la posición I. Esa sería mi primer variable. ¿Qué otra variable tengo? Tengo una variable que se llama suma. Tengo otra variable que se llama promedio. Y tenemos una última variable que se llama I. ¿Listo? Vamos bien ahí, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a darle los valores, a darle valores que nos diga el programa. Entonces empecemos por acá. Miremos lo primero. ¿Cuál es el primer valor que se asigna? Miren, ¿cierto? El arreglo que sería ese que ya tengo acá arriba, ¿cierto? Luego de eso entonces ya, bueno, muchachos, ¿uno cómo empieza? Uno empieza a seguir el ejercicio tal cual. Entonces comenzamos desde ese punto de acá, ¿cierto? Entonces dice que el arreglo 1 y que lee los valores. Listo.
¿cierto? Ya lo tengo hecho. Ahora, la siguiente línea. Esa línea no tiene nada, ¿cierto? Un entero igual ahí. Sigamos con la siguiente línea. Muchachos, si voy muy rápido me dicen, listo. Lo que uno va es recorriendo cada una de las líneas. Entonces vamos para esa tercera línea, para el float. Miremos que en float, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que se hace? A suma le hallamos el valor de 0. ¿Y qué hacemos entonces en la tablita? Lo mismo. Llevarle el valor de 0. Hasta ahí todo vamos bien, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más se hace en esa línea? Nada más, ¿cierto? Bueno, pasamos a la siguiente, al for. Bueno, acá viene como el duro, la parte del core del programa. Terminemos que ¿qué es lo primero que se hace? ¿Asignar a quién? Ahí, entonces le damos ahí el valor de 0. Listo. Miremos que eso de acá es que es una condición, es una pregunta. Y como es una pregunta, pues ahorita vamos a empezar a preguntar si se cumple o no. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, empecemos en este caso, 0. Miremos la variable, ¿qué valor tiene i? 0. 0. 0 es menor que 6. Sí, sí se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al for. O sea, es decir, entramos a este de acá. Listo. ¿Qué empezamos a hacer? Hagamos justamente lo que nos dice la ecuación. Suma es igual a ¿quién? A suma, es decir, ¿a cuánto? 0. Más arreglo en la posición ¿qué? La posición siguiente. Eso, entonces arreglo, ¿cierto? Sería arreglo en la... bueno, ¿quién arreglo en la posición 0? 12. Entonces, ¿cuánto nos daría esa ecuacioncita? 12, ¿cierto? Entonces, ese valor se pierde y escribimos el 12. ¿Vamos bien? Sí. Miremos que acá termina el for, pero entonces, ¿qué hace? Él vuelve automáticamente acá. ¿Y qué hace? Incrementa ¿a quién? Ahí. Es decir, que ese valor de i pasa a ser 1. Listo. Y vamos a hacer la pregunta. ¿1 es menor o igual que 6? Entonces volvamos a entrar. Suma va a ser igual a lo que tenga suma 12, ¿cierto? Más arreglo en la posición 1. ¿Cuánto vale el arreglo en la posición 1? 4. Entonces ponemos el 4, ¿cierto? Entonces sería ¿quién? 12, que es el valor de suma, más ¿cuánto? Más 4. Entonces pasamos a 16. Muy bien, entonces termina el for, pasamos a incrementar el valor de la i, es decir, que la i pasa al valor de 2. 2 sigue siendo menor o igual que 6. Entonces volvemos a entrar, cogemos el valor que tenga suma, que en este caso es 16, y lo sumamos al arreglo en la posición ¿qué? En la posición 2. ¿Cuánto es el valor en la posición 2? 65, ¿cierto? Entonces aquí le pondríamos el 65 y estaríamos sumando 65 más 16, que nos da... ¿Cuánto? 81, ¿cierto? Muchachos, ¿vamos todos conectados con esto? Sí. Muy bien. Entonces, volvemos y aumentamos a la variable i, es decir, pasamos a 3. El valor de 3 sigue siendo menor. 3 es menor o igual que 6, ¿cierto? Entonces, como es menor o igual que 6, volvemos a entrar, es decir, a suma, que es 81, la vamos a llamar 81 más ¿cuánto? Más arreglo en la posición ¿qué? En la tercera, ¿qué vale cuánto? 21. Entonces aquí pasamos, arreglo en la posición 21. Perdón, en la posición 3, que es 21. O sea que la suma nos da... Listo. Miremos que uno debe ir tachando los valores que ya no se están utilizando, ¿cierto?
Muy bien, entonces miremos que aumentamos otra vez ahí, entonces pasa al valor de 4. Entonces 4 sigue siendo menor o igual que 6. Entonces aquí lo que hacemos es que a la variable suma le llevamos el 102 sumado con el arreglo en la posición 4. Que arreglo en la posición 4, miremos el salto que viene, que es el 4. Entonces seguiríamos aquí con el 4. 4 más 102, entonces quería acá 106. Y volvemos a salir del ciclo. Preguntamos por la variable i, entonces pasamos a 5. Listo. 5 sigue siendo menor o igual que 6, es decir, que a la suma le vamos a aumentar 106 más arreglo en la posición 5, es decir 6. Entonces vamos a poner acá el 6, ponemos el 6 y la suma nos da 112. Listo. Aumentamos la i, pasa al valor de 6. 6 es menor o igual que 6. Sí. Eso, muy bien. Entonces pasamos ahora 25, ¿cierto? Entonces suma va a ser 112 más lo que haya en la posición 6, que es un 25. 130 y qué? 7. Listo. Y aumentamos ahora ¿a quién? Ahí. A la i. Y sigue siendo menor o igual que 6. No. Entonces nos salimos. ¿Qué quiere decir que nos salimos? Que esos valores van como están en este caso, ¿cierto? Que digamos como ya nos salimos, entonces pasamos a esa otra línea. ¿Qué hacemos en esa línea? Cogemos el valor de suma, que lo tenemos en esa tablita, ¿cierto? Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 7. ¿Cuánto nos da eso? 19. 19 ¿qué? Perdón. Calculador ágil. 19.57. Listo. Entonces miremos eso en los datos que tenemos hasta ahora. Entonces pasemos a la siguiente línea. La siguiente línea sería el printf, ¿cierto? Es decir, que en pantalla vamos a mostrar aquí también que imprime en pantalla. Listo, hasta el momento no hemos impreso nada, ¿cierto que no? Entonces en pantalla vamos a mostrar qué se imprime. ¿Qué se imprimiría? Lo que nos diga esto. ¿Quién sería quién? El promedio. O sea que en pantalla estaríamos sacando 19,57. Y ya terminaría el programa. Claro. Sí. Sí queda bien claro cómo hacer una prueba de escritorio. ¿Sencillo o muy difícil hacer esa prueba de escritorio? Sí, yo lo hice. Sí, también le hicieron así en el parcial. Pues la idea muchas veces, ¿verdad?, es que siempre lo hagan como de esa manera. De esa manera le evita a uno que se pueda equivocar, que pasa con los valores, qué es lo que se imprime. Listo. Una pregunta. Sí. Yo lo empecé a hacer por día así como usted lo escribió así en el cuadernillo. Y me marcó una serie de errores. Y yo intenté arreglar y fui arreglando y me salía que, por ejemplo, aquí donde dice promedio 1, donde colocamos que por ciento de f es igual a promedio, había que colocarle el 1 otra vez. Y también había que colocar a eso, ahí donde dice arreglo 1, había que colocar el 1 otra vez donde dice suma más arreglo. Es que él compiló el programa, se compiló el código de la diapositiva. Sí, sí. Y después había que también colocar prueba promedio para que nos saliera y las respuestas y después lo copié todo y ya la respuesta sí me da 19.57.
Ah, ok, verdad que funciona. Sí, hay aquí como le dice a mano, pues sí, hay unos errorcitos que se le pasan a uno. Pero esos errorcitos, digamos, ese uno, bueno, eso no. Pero lo importante es que entiendan el ejercicio, pero está muy bien que lo haya organizado. Listo. ¿Qué hora son, muchachos? 5:30. Bueno, ahí le tengo cuatro ejemplos. ¿Vemos algún otro ya o acabamos ahí? Pero una pregunta. No sabemos. Sí. Profe, ¿por qué al hacer un programita hay que, o sea, cuando uno está dividiendo, cuando dice, por ejemplo, dividir, No. se le coloca este signo de división en Pásame tu unas memoria y otra le vez. da la división. Y en otras hay ¿Qué le pasó? que La tuya. Pasé el taller que no era. como división personal. Es decir, como si fuera Ajá, yo la- ¿por qué? Como si fuera un qué, perdón. Pues así como si fuera el porcentaje que estoy teniendo, o sea, o que el otro signo de división. O sea, con uno no una división y con el otro sí, ¿por qué? Que le da con un símbolo y con el otro no. Sí, ¿por qué? O sea, hay que cambiarlo. Ese de acá, ese símbolo así. No, el símbolo de división. Ah, este. Ese, en unos programas da ese, y en el otro está el que si se suma dividido 7. Ah, Da una ok. cosa, No, recuerde que eso lo vimos al comienzo cuando estábamos viendo el lenguaje C. Ese es el símbolo de qué, de división. Sí. Ese es el símbolo de qué, muchachos. Porcentaje. Ese símbolo porcentaje que me devuelve. Realmente no hace una puede hacer la división, pero no me entrega el resultado de la división. Nano. ¿Quién se acuerda que hace ese símbolo? Ese que entrega el residuo. Entonces, cuando hacemos esto, me entregarías el residuo de una división. Sí. Sí, son diferentes operadores. De pronto, de casualidad, metieron los datos y de pronto el residuo era igual que el cociente, de pronto. Listo, entonces pudo haber sido ese el caso. Pues son operaciones diferentes. Bueno, entonces hacemos el otro ejercicio de una vez. ¿Cómo? Pero el otro sería... Vamos a mirar un ejercicio que es el siguiente ejercicio que es muy sencillito. Para que empezamos a manejar pues qué valor, para darle valores a un vector y que ustedes si quieren practicar, pues practiquen. Listo, se demora menos que ese que acabamos de hacer. Entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer el ejemplo 2. Todos tienen el ejemplo 2 en el computador, el enunciado. Bueno, entonces lo que dice el ejemplo 2 es inicializar un valor, un vector, pero mediante los ciclos for. Listo, un vector de 10 posiciones. Inicializarlo con el valor de 0. Entonces vamos a comenzar con los datos de entrada. De los datos de entrada, pues en este caso estamos suponiendo que no hay, ¿cierto? Estamos aprendiendo para manejar arreglos, ¿cierto? Entonces vamos a tener datos de entrada. Y como datos de salida, vamos a tener el arreglo, pues un arreglo inicializado en 0. Listo. Vamos a iniciar un valor, el arreglo mediante 0. Entonces vamos a aprender a qué, a darle valores al arreglo y vamos a aprender a mirar justamente los valores que tenga el arreglo. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento?
Entonces el procedimiento 1, lo que vamos a hacer en el procedimiento, en la parte 1 es recorrer el vector, ¿cierto? Recorrer el arreglo y asignarle el valor de 0 a cada elemento. Entonces miremos que lo que tenemos que hacer es recorrer un arreglo para ir mirando en cada una de las posiciones. Para hacer, recordemos, siempre que diga recorrer, siempre que tengamos la palabra recorrer es porque tenemos que hacer un ciclo for, un ciclo while, ¿cierto? Más sencillo con el ciclo for. Pues siempre tenemos que hacer un ciclo. Luego de recorrer el vector y asignarle el valor de 0, lo que vamos a hacer a continuación es que recorrer el vector para mirar si quedó bien o no. Entonces miremos que aquí también aparece la palabra recorrer. Tenemos que recorrer el vector. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar cada una de las posiciones. Usted acá directamente en el lenguaje C no puede mirar todo el vector con una sola instrucción. Entonces para eso se hacen los ciclos for para recorrer cada una de las casillas, cada uno de los elementos. Entonces sería algo como esto. Tenemos un arreglo que lo vamos a llamar, por ejemplo, arreglo 2. Entonces tenemos arreglo 2. El arreglo 2 va a tener tantas posiciones. El arreglo 2 va a tener 10 posiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comenzar lo que vamos a ver con el arreglo 2 es comenzar a recorrer cada una de esas posiciones. Entonces empezamos por el 0 y le asignamos el valor de 0. Luego pasamos al 1 y le asignamos el valor de 0. Pasamos a la posición 2 y el valor de 0. Y así con cada una de las posiciones. Entonces cada vez que ingreso a una posición le doy el valor de 0. Y entonces cuando termine, ¿qué debo hacer? Volverlo a recorrer. Lo podemos volver a recorrer, pero esa vez ¿para qué? Para visualizarlo. Entonces empezaría por la posición. Entonces yo acá me mostraría, bueno, esa sería para visualizar. Entonces, ¿qué me entrega esa posición? Me entrega la posición, el valor de 0. Cuando pasa a esto otro, ¿qué me entrega? Me va a entregar el 0. ¿Cierto? Que cuando pasa a esto otro, me entrega el valor de 0. Y así seguiríamos con cada una de las posiciones. ¿Cierto? Cada uno de esos me estaría entregando un valor. Listo. Terminemos que eso lo podemos hacer fácilmente con un ciclo for que recorra este y otro ciclo for que me lo vuelva a recorrer. Queda claro cómo resolver el problema, ¿cierto? Entonces comenzamos con el título, ¿cierto? Pongamos inicialización. La librería. Listo, entonces vamos a comenzar con el inicio. Listo, entonces in main, como siempre, voy.
Entonces, tenemos que declarar que el arreglo como tal, en ese caso ya no vamos a guardar valores flotantes, sino que vamos a almacenar valores enteros. Entonces, el tipo de dato, ¿cuál sería? Sería tipo int. Y el nombre que le dimos en este caso, que fue arreglo 2. Arreglo 2, ¿qué sigue? Luego de tener el tipo del nombre. Tamaño, muy bien. Te vamos a decirle que son, por ejemplo, va a disminuir un poquitico el tamaño, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí de 5. Listo. Y terminamos. Esa sería la definición de un arreglo 2. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Hacer un ciclo for que lo recorra, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ciclo for que vaya desde dónde. Bueno, entonces nos falta definir una variable entera y, ¿cierto? Esa variable entera y es la que nos va a permitir recorrer justamente el vector, porque es la que se va a poner en la posición de cada vector, de cada elemento. Entonces decimos, ¿desde i igual a qué? 0. ¿Hasta dónde? Es de 0 a 4. Entonces podemos poner Menor que 5. menor que 5, ¿cierto? Y de 0 a 4, entonces menor que 5 y finalmente con el incremento de i. Listo, ahora el ciclo for. ¿Qué va a hacer el ciclo for? Como le mostré ahorita, lo único que va a hacer es recorrer cada posición y asignar el valor de 0 a cada posición, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo miramos un arreglo en la posición que nosotros queramos? Entonces le ponemos el nombre. Miremos que empezamos siempre con el nombre, que es arreglo 2, y entre corchetes le decimos que la posición a la cual vamos a ingresar. En este caso sería posición I, ¿cierto? Entonces a la posición I, ¿qué debe ser igual a qué? 0. A 0, ¿cierto? Entonces lo que hace esto es, acá la posición 0, entonces le asigna 0. Cuando aumenta la I pasa a 1, ¿cierto? Y cerramos. Acá podemos asignarle cualquier valor. En el ejercicio dice que a 0. Listo, no hay problema. Listo. Listo, entonces ya almacené los valores. Ahora, ¿cómo hago para mostrarlos? Entonces miremos que para mostrarlos, dijimos también ahorita, hace un momento, dijimos que teníamos que recorrer justamente otra vez el vector e ir sacando los valores, ¿cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente. Para i igual 0 y menor que 5 y más. ¿Cómo mostramos los valores? Entonces ahí vendría el printf. Te vamos a poner un printf que nos muestre el elemento al cual estamos y que al mismo tiempo nos muestre el valor. ¿Cómo seríamos eso? ¿Cómo haríamos eso? Entonces podríamos poner así. Podríamos poner elemento. Entonces podríamos poner aquí el elemento y aquí el valor. Entonces aquí en esa primera posición vamos a mostrar el elemento en el cual estamos. Entonces vamos a mostrar el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Y aquí en este caso vamos a mostrar es el valor que tiene. Entonces ese primer porcentaje sería ¿qué valor? Y el otro. ¿Y el otro cuál sería? Arreglo 2, sí. Arreglo en la posición I. Muy bien. Y cerramos. No hay ningún problema con el printf, ¿cierto que no? No. Muy bien. Y cerramos el ciclo for. Y terminamos pues ya con el programa
return 0. ¿Cierto? Y terminamos ya con el inicio. Entonces, para terminar, vamos a hacerle un análisis. Vamos a hacerle otra vez así la prueba de escritorio. Pues ese va a ser mucho más sencillito porque no tiene tanta operación. Ya vamos a comenzar con el análisis. ¿Puedo ya quitar la hojita? ¿Cierto? Se hace el mismo análisis, muchachos. Entonces empezamos. Sabemos que el arreglo 2 está vacío, ¿cierto? No tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada? Porque a diferencia del caso anterior, ¿qué pasa con el arreglo 2? No lo estábamos inicializando, ¿cierto que no? Acá, en ese caso, no hay ninguna inicialización. Es decir, lo único que hicimos en esa línea es crear el espacio en memoria, reservar el espacio en memoria. Entonces vamos a comenzar. Entonces listo, reservamos el espacio en memoria. No inicializamos todavía nada. Necesitamos aquí la variable que sería arreglo en la posición i. Y necesitamos la variable i, no hay más variables, ¿cierto? Y mostramos lo que va a ver en pantalla. Listo. Entonces comencemos. Entonces aquí no hicimos nada tampoco, pues no llevamos ningún valor. Entonces estamos en este ciclo for. Entonces comenzamos igual que el anterior. Entonces lo primero que se hace es asignar el valor a la i. 0. 0 es menor o igual que 5, ¿cierto? Como es menor o igual que 5, entonces entraríamos a realizar esta instrucción de acá. Arreglo en la posición 0, ¿cierto? Es decir, arreglo en esa posición, en la posición 0, ¿qué valor le vamos a llevar? 0, o sea que el arreglo en la posición 0, ¿cierto? Va a ser 0. Listo. Sigamos. Sigamos con el siguiente. Entonces miremos que llegamos, aumentamos la i en 1, ¿cierto? Aumentamos la i en 1 y 1 sigue siendo menor o igual que 5. Por tanto, ingresamos otra vez al arreglo y al arreglo en la posición 1 le vamos a llevar el valor de 0, o sea que aquí estaríamos con el valor de 0. Listo. Aumentaríamos la i a 2. Al arreglo en la posición 2 le vamos a llevar el valor de 0. Perfecto. Aumentamos la i, entonces pasa al valor de 3. Entonces si en la posición 3 le damos el valor de 0, que es lo que dice, bueno, 3 es menor que 5, por tanto le damos el valor, a la posición 3 le damos el valor de 0, aumentamos la i, a 4, 4 sigue siendo menor que 5, entonces al arreglo en la posición 4 le vamos a llevar el valor de 0. Aumentamos la i. 5 es menor que 5. 5 no es menor que 5. Entonces ya se nos va a terminar el programa, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces pasa a la siguiente línea. ¿Y qué pasa con i? ¿Qué pasa con la variable i? En esa línea que estamos acá. Miremos que ahí lo volvemos a asignar el valor de ¿qué? De 0. O sea que ese valor que teníamos acá se pierde y le ponemos 0. Ahora 0
Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a pasar como 0, que es la I, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Como 0 es menor que 5, ¿qué haríamos? Entonces entrar a esta línea de acá. Y en pantalla, creo que nos está diciendo eso, mostrar que elemento, te vamos a mostrar en pantalla, elemento ¿qué? Elemento D. ¿Y quién es esa D? ¿Y quién es? 0, ¿cierto? Porque sería la I. Y la I en ese caso la tenemos en 0. Entonces sería elemento 0, 2 puntos. Y la otra D. ¿Quién es la otra D? ¿El arreglo en qué posición? 0. ¿Y qué valor tiene el valor en 0? 0. Entonces nos mostraría acá el valor de 0. Pasaría al siguiente, ¿cierto? Entonces aumentamos la I. Entonces la I aquí pasa a 1. Te aumenta el valor en 1. Como 1 es menor que 5, entonces pasa otra vez a imprimir el mensaje. Y el mensaje es elemento de que la D se representa, lo que hace representar es la I, es decir, copiaría elemento 1, ¿cierto? Que es el valor de la I. Demostraría el elemento 1 qué valor va a tener. Lo que diga esta D, es decir, lo que diga el arreglo en la posición 1. Lo que tiene el arreglo en la posición 1 es un 0, ¿cierto? Y así aumenta la I. Pasa a 2, pasa, ¿cierto? ¿Hasta qué valor? O sea, acá el elemento pasa a 3, a 2. Imprimiría el elemento 4, ¿cierto? Cuando la I pasa al valor de 5, ¿qué pasa? 5 ya no es menor que 5, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué va a hacer? Se nos va a salir y va a terminar el programa. Listo. Entonces, miremos aquí qué fue lo que hicimos. Recorrimos 2 veces el vector. La primera vez, que fue representado por esos de aquí, fue para asignarle un valor. Y eso fue ese primer dato de acá. Este primer ciclo de acá. Listo. Y después, para visualizar un vector, ¿qué tenemos que hacer? Entonces fue con los otros de acá, ¿cierto? Y está representado por este de aquí, por ese otro parte del código. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que cuando quieran darle un valor a alguna posición del arreglo, tienen que decirle la posición a la cual quieren. Si quieren recorrer todo el vector, tiene que estar siempre dentro de un ciclo. Listo, sea para asignarle valores o para recibir valores del arreglo. Listo. ¿Queda claro? ¿O alguna duda con eso de arreglos? Bueno, entonces la otra clase continuamos con este de arreglos y terminamos el tema de arreglos y pasamos al tema de apuntadores. Para ese tema de apuntadores deben conocer muy bien lo que son las funciones y lo que pues deben saber muy bien, arreglos y funciones. ¿Listo? Para que estudien un poquitico de funciones por si les ha olvidado. Listo. La otra clase entonces continuamos. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Chao. Chao.